Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Dios Él es bueno. Aleluya. Bueno, qué bueno estar en la casa de Dios una vez más en este glorioso día. Amén. Y sabemos que Dios sabe los planes que tiene para la vida de cada uno de nosotros, hermano. Nunca se nos olvide que es por Cristo, hermano, que nosotros existemos en este día. Que es por Cristo, hermano, que tenemos gozo, tenemos paz en nuestras vidas. Que es por Cristo, hermano, que podemos sufrir lo que sufrimos, que viene contra uno, hermanos. Y pues por la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Yo sé que muchas veces, uno puede decir, pues, es que probablemente a ti nunca te pasa nada. No, sí, hermano, pasan muchas cosas. Pero la fe de uno, óigame, la fe de uno determina la vida que uno va a vivir, hermano. La fe de uno determina si vas a dejar que el diablo te robe la fe, te robe el gozo, o que Dios siga siendo soberano sobre la vida de uno, hermano. Es la fe que uno tiene, hermano, y pues gloria a Dios, es bueno tener fe en Jesucristo, hermano. Porque de cierto, bueno, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo vengo de un pasado medio, no muy bueno, hermano. Medio malo, sucio. Cuando uno sabe lo que Dios ha hecho en su vida, créanme que el agradecimiento es mucho más grande. Es como dijo Cristo, hermano, cuando estaba hablando con el fariseo, ¿verdad? Que le dio la historia de un deudor, ¿verdad? Y que tenía dos que le debían. Uno le debía mucho, el otro le debía poquito. Y le dijo, ¿quién tú crees que lo va a amar más? ¿El que le perdonó mucho o el que le perdonó poquito, hermano? Esa es nuestra vida, hermano. Y por eso muchas veces vivemos como vivemos, por eso muchas veces actuamos como actuamos en la palabra de Dios, hermano, porque aún, hermano, lo que es el agradecimiento que existe en uno, hermano. Y de cierto, pues el fariseo le dijo a Cristo, pues del que le perdonó mucho. Así debe de ser en nuestra vida, hermano. De cierto, yo le he dicho en el pasado y siempre lo decía, hermano, y dice, pues yo no pensaba que había cometido muchos pecados. Yo no pensaba que era tan malo así. Hasta que Dios nos comenzó a revelar todo de la vida de uno, hermano, y todas las cosas que uno había participado y te das cuenta, hermano, que si éramos vil pecadores, hermano. Pero gloria a Dios que en este día somos redimidos. Que en este día somos lavados con la sangre poderosa de Jesucristo, hermano. Que en este día podemos cantar aleluya al que vive para siempre, Jesucristo, hermano. Que en este día, hermano, tenemos ese gozo porque sabemos que aunque uno muchas veces reflexiona en el pasado, hermano, pero sabemos que Dios ve el futuro de cada uno de nosotros, hermano. Y lo ve en bendición para la vida de cada uno de nosotros, hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, quiero que va conmigo a subir al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 nos dice, esto también sepas, está hablando Pablo, ¿verdad? Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleitos más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad.
Eterno Padre, le damos gracias una vez más por su palabra en esta mañana. Y de cierto es su palabra, Dios mío, dándole gracias que ha transformado nuestras vidas. Es su palabra, eterno Dios, la que nos ha llenado de ánimo, la que nos ha ayudado a ver, bendito Padre, que con usted todas las cosas son posibles, no importa qué tan dificultoso se vea el asunto. En esta mañana estamos aquí, eterno Dios, buscando de usted, esperando oír de usted, Padre, que nos hable una vez más en esta hora, que abra nuestros ojos espirituales y que la puerta de nuestro corazón esté abierta, bendito Padre, permitiéndolo que venga y cene con cada uno de nosotros, eterno Dios. Que su Espíritu Santo que mora en uno, bendito Padre, de cierto nos enseñe, Dios mío, aquello que usted quiere que aprendamos en esta hora, eterno Dios. Para usted le damos la gloria, porque usted es digno. Y le damos gracias por la paz, le damos gracias por el gozo, le damos gracias por todo, bendito Padre. Que de cierto nuestra fe en su santa palabra, eterno Dios, no está basada en cómo se siente el cuerpo físico de uno, cómo va la vida de uno, sino en lo que creemos que de cierto Dios Todopoderoso, su palabra es palabra de poder para transformar, para animar y para guiarnos a que podamos llegar al destino que usted ha preparado para cada uno de nosotros, la vida eterna, eterno Padre. Háblenos una vez más, Dios mío. Y por todo lo que estará, le damos gloria. Y por eso declaramos que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Quiero hablar tocante la apostasía en esta mañana, hermanos. Es medio interesante, ¿verdad? Que cuando Pablo escribió estas palabras, hermano, era el principio de la iglesia de Jesucristo, hermano. Y en este tiempo ya se estaba dando la advertencia de que iba a haber aquellos, hermano, que iban a rechazar la verdad, aquellos hermanos que se iban a apartar de lo que habían conocido de Jesucristo, siendo la respuesta, hermano, siendo el Salvador del mundo. Pero aún, hermano, leyendo esta palabra en este día, nos damos cuenta que corresponde al tiempo también que nosotros estamos viviendo ahorita, hermano. De cierto, yo creo que cada uno de nosotros conocemos algunas personas, hermanos, que en tiempo andaban en fuego con el Señor y ahora los ves como que se han apagado o se están apagando, hermanos, en su relación con Jesucristo. O hay aquellos que se han apartado porque lo han visto como que vale la pena, ir a la iglesia, que vale la pena leer la palabra de Dios, que vale la pena, buscar de Dios, orar, porque como quiera, mira, estoy viviendo una vida miserable. No, si en caso, ¿verdad?, que llegáramos a estar viviendo una vida miserable, no es la culpa del Todopoderoso, hermano, es la culpa de uno. Es la culpa de uno porque hemos negado creer la palabra de Dios, hemos negado buscar de Dios, hemos negado clamarle a Dios, hemos negado, hermano, la palabra de Dios en nuestras vidas. De cierto, esperamos que Dios actúe como los curanderos, hermano, como los hechiceros, hermano, como los espiritistas, que de cierto tienes un problema, ¿se acuerdan? Tienes un problema y allá vas corriendo. Que te prendan una vela, que hagan una oración al diablo por ti, o que se vengan de ti, hermano, contra el que no te cae. No, hermano, Dios no es así. Pero estas escrituras pintan una historia, hermano, de la humanidad, como son las cosas hoy.
Pero póngase a pensar, esto fue más de 2000 años que se escribió, hermano. Y sí, de aquí no hay ninguna equivocación, hermano. Dios sabe y Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Dios conoce la vida de su iglesia. Dios conoce, hermano, el futuro. Pero muchas veces nosotros no le creemos, hermano. De cierto sabemos que nosotros vivimos en tiempos difíciles, hermano. Es lo que nuestra fe y nuestro compromiso con Cristo se ven desafiados por la duda, la incredulidad, las pruebas, las dificultades y las mentiras que este mundo tiene que ofrecer, hermano. Pero de cierto la palabra de Dios nos asegura que la apostasía prevalecerá en el cuerpo de Cristo, hermano, en la iglesia, antes de la venida del Señor Jesucristo, hermano. Y de cierto va a haber unos eventos que ya están en camino, hermano, que van a ayudar a que esto se cumpla. Para el cristiano es importante que comprendamos, hermano, qué significa la palabra apostasía en nuestras vidas o para nuestro entendimiento. En la enciclopedia Wikipedia dice: el término apostasía proviene de la palabra griega apostasía, que significa rebelión, estado de apostasía, abandono, deserción. Se ha descrito como un alejamiento deliberado del cristianismo, una rebelión contra él. La apostasía es el rechazo de Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. Eso lo hemos visto en tiempos pasados, hermano. Y probablemente se ve todavía estas cosas. Hay que entender, hermano, que esta palabra que Dios nos ha dado le llamamos la Biblia. En las cosas que Dios ha dicho que van a acontecer, hermano, no tengamos ninguna mala equivocación, hermano. Se va a llevar a cabo. Y yo le he dicho en el pasado, ¿seremos nosotros participantes de la apostasía, hermano? ¿Seremos nosotros los que vamos a apostasiarnos, hermano? Y uno diría: ay, lejos de mí, que yo haría tal cosa contra mi Señor, que lo amo tanto, hermano. Pero ¿qué pasa cuando vienen las dificultades de la vida, hermano? ¿Qué pasa cuando hay el falta? ¿Qué pasa, hermano, cuando hay los problemas, hermano? ¿Y qué pasa, hermano, cuando elevamos la oración al cielo y no hay ninguna respuesta y se pasa el tiempo y nunca llegó una respuesta, hermano? De cierto, el corazón de cada uno de nosotros será probado, hermano, a ver si aguantamos o no aguantamos, o nos vamos a rendir, hermano, y dejarnos de Cristo en nuestras vidas, hermano. De cierto, también es importante señalar lo que el nuevo Concise Bible Dictionary tiene que decir con respecto a la apostasía, hermano. Afirma que, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, aún utiliza este término para describir la gran rebelión contra Dios, hermano. Usted sabe que esta nación, hermano, va a recibir el juicio de Dios. Porque en esta nación hay multitud, vamos a decir como la mitad, yo creo, hermano. La mitad que están en rebelión contra Dios. La mitad que andan haciendo cosas que se van contra la voluntad de Dios, hermano. La cual constituye una señal del fin del mundo. Consiste en apartarse de la fe o de Dios, un acto que puede ser instigado por falsos maestros. Se sostiene que la restauración tras una apostasía deliberada es imposible. Tengamos cuidado, hermano. Ahí en el capítulo 6 de Hebreos, hermano, ahí cuando tenga tiempo léalo. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 4 al 6, hermano.
Pero también dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, hermano, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y el fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Usted nunca ha ido a los hermanos y hermanas que se levantan, dan testimonio? Y le digo esto para que aprendamos algo, hermano. Las hermanitas que se levantan delante de una congregación o en una reunión y yo quiero dar testimonio, y se levantan y dan testimonio. Ay, Cristo es el todito en mi vida. Ay, yo lo amo tanto. ¿Y esa es la última vez que lo vuelves a ver? Probablemente usted no ha experimentado en ver eso, hermano, en su vida. Pero de cierto uno lo ha visto, hermano. Que se levantan y andan llenos de gozo. Sería una emoción, yo creo. Que se andan llenos de gozo, pero ya después de que dan el testimonio, se han desaparecido. Y no es que se los llevó Dios, hermano, como, como Elías o qué. No. Se lo llevó el mundo, se lo llevó otra cosa, hermano, que ya no andan con Cristo. Es cierto, como cristianos tenemos una elección que hacer, hermano. Usted y yo. No estamos exentos, hermano. Comprometernos con el Señor hasta el final o apartarnos y permitir que la apostasía reine en nuestras vidas, hermano. Yo sé que muchas veces como cristianos somos bien inteligentes, ¿verdad? Y diríamos, porque si lo dijimos, hermano, ay, lejos de mí que yo haría tal cosa. El pastor está loco y hablando de esa manera, no sabe él que yo estoy bien consagrado con Dios. Pues hasta los más consagrados con Dios, hermano, o en Dios, hermano, te van a apartar. Pero usted no tiene que creerme a mí. No, véalo con sus propios ojos cuando acontezca, hermano. Ahora hay buenas y malas noticias con respecto a la apostasía, hermano. La buena noticia, ¿ok? Mucho es bueno dar la buena noticia primero, ¿ok? La buena noticia es que la apostasía será una señal, hermano, de que el regreso de Cristo está muy cerca. Usted está oyendo, ¿verdad? No sé si ha oído usted de lo que está haciendo el gobierno ahorita, ¿verdad? Ya tiene como unos 2 años, hermano. Que el gobierno está dejando que el público se informe de los extraterrestres y de las naves y de los animales estos, hermano, aún extraterrestres que se supone que han captado, hermano, y que los tienen, hermano, sean vivos o tienen muertos. Y con todo esto que está aconteciendo ahorita, mire, yo le dije para atrás, era como el 2005, hermano, yo creo. Y yo le dije en ese tiempo, y te lo decía muy seguido, que va a llegar el tiempo cuando el arrebatamiento acontezca, que van a decir que los extraterrestres se llevaron a toda la humanidad, que no más existe en este planeta, hermano. Bueno, tómelo por seguro, porque ese mismo punto lo están haciendo ahorita, hermano. Todo esto que se está revelando ahorita de los extraterrestres, hermano, aunque van a decir, hermano, y realmente están diciendo que ellos fueron los que pusieron a la humanidad en este planeta, hermano, que ellos son, nosotros no somos los únicos, hermano, que existen en este universo. Que hay otras vidas también, hermano. Y de cierto, con eso están diciendo que la fe de muchos que son cristianos, o que dicen que son cristianos, que la fe de muchos se va a disminuir, hermano. Porque van a decir, pues entonces la Biblia no es correcta.
entonces la Biblia no es verdad lo que está diciendo la Biblia de que Dios es el único y que nosotros somos los únicos. Entonces Dios está mintiendo, ¿ve? Entonces ahí, hermano, están pensando que va a causar también una gran apostasía, hermano. De que cuántos de nosotros, entiéndale bien, hermano. El diablo no te va a decir que te va a hacer que te apartes de Cristo, ¿ok? Entiéndalo bien. Es astuto, hermano, ese animal, ¿ok? Él no te va a decir, apártate de Cristo. No, va a usar circunstancias, hermano. Va a usar cosas, hermano. Palabras, discusiones, cosas, hermano, que retratos. Porque hay retratos también, hermano. para mostrarte que Dios no existe. Pero aún está interesante, ¿verdad? Porque estaba leyendo un poquito de esto, ¿verdad? Y dicen que los extraterrestres que se supone, han vigilado a la humanidad, que son como hormigas. Now, ¿quién más dirá eso de la humanidad? ¿Quién más odia tanto la humanidad, hermano? Sino que el diablo mismo, Satanás. Si nosotros no sabemos, hermano, qué tan engañoso es el diablo, entonces vamos a caer. Por eso es importante, hermano, que nosotros oremos, que nosotros leamos la palabra de Dios, para que entiendamos verdaderamente quién es Cristo, hermano, quién es Dios en mi vida, no en la vida de tu prójimo, no en la vida de este mundo, en mi vida, hermano. Para que no seamos engañados, hermano. Y cuando leí eso que decían los extraterrestres que los ven como hormigas, no sin valor. Pues hermano, me recuerda, hermano, el odio que Satanás tiene contra los cristianos, contra la humanidad. Las malas noticias es esto, hermano. Es para aquellos que se queden atrás. Ellos experimentarán sufrimientos tremendos por negarse a creer que Jesucristo es el Salvador del mundo. Yo sé que si leemos nuestra Biblia, ya sabemos lo que nos dice la Biblia, hermano, que va a acontecer. Y sí, Pablo deja muy claro, hermano, que lo que podemos esperar ver en los días previos a la venida de Cristo, hermano. Él nos dice, y uno de esos indicadores será la predicación de falsas doctrinas que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. Si usted oye a algunos de estos predicadores, hermano, que tienen estas iglesias grandes, mira, uno de ellos, hermano, lo estaba oyendo, hermano, y enseñan los videos, hermano, y te está diciendo, le está diciendo el predicador, y la gente está con aleluya, gloria a Dios, amén, en inglés, hermano. Y él está diciendo, pues yo soy quien yo soy Dios también, porque yo soy quien yo soy. Y la gente gritando, amén. Nosotros no somos Dios, hermano. Ni diositos, hermano. Nosotros no somos nadie. Nosotros nomás somos la creación de Dios que Él ha creado, hermano. Hay todas estas falsedades, hermano, que se están predicando y mucha gente lo cree, hermano. Y le garantizo que lo creen, ¿sabe por qué? Porque no leen la Biblia, hermano. No leen la palabra de Dios y pues lo que oyen eso lo están creyendo. Seamos como lo de Berea, hermano, en el libro de los Hechos, cuando oían a Pablo predicar la palabra, ellos iban y estudiaban y verificaban lo que estaba diciendo Pablo, hermano, a ver si era verdad o no era verdad, hermano. Y tal es el caso del evangelio de la prosperidad también, hermano, que se centra principalmente en la acumulación de riquezas sin tener en cuenta la salvación eterna del individuo, hermano.
Eso también existe, hermano, y la gente les dompea todo, como dice uno, ¿verdad? Vulgarmente les da todo, hermano. Porque les prometen que, hey, a mí, hay testimonios ahí, hermano. Yo he leído testimonios de había esta familia, ¿verdad? Que estaban con esta organización, parece que es de, no me acuerdo, en Oklahoma, yo creo, o no, Louisiana, hay por ahí. Anyway, pero si le digo el nombre, usted va a saber de quién estoy hablando, ¿ok? Pero no le voy a dar el nombre. So anyway, a la gente le dijeron, dice Jehová, que si tú entregas tu casa y aún Dios te va a regresar lo doble, lo triple. Pues le entregaron la casa al ministerio, hermano, y quedaron en la ruina porque Dios nunca les dio nada. Pero Dios no tiene la culpa. Nosotros por hacer tontos tenemos la culpa. Por eso los ministerios que verdaderamente buscan a servirle a Dios, hermano, sufren por aquellos engañadores, hermano. Por eso muchas veces los hermanos no quieren apoyar en la iglesia, no quieren dar sus diezmos, no quieren dar sus ofrendas, hermano, porque han visto lo que ha acontecido en lugares donde han abusado, hermano, a la gente. Y con eso se basan diciendo, no, pues ¿para qué lo doy, no? ¿Para qué? No, ¿para qué lo van a malgastar? Y como quiera, Dios no contesta, Dios no responde, Dios no hace nada. Pero tómelo por seguro que cada uno de nosotros, hermanos, del cuerpo de Jesucristo, que no obedecemos la palabra de Dios, hermano, en apoyar, en asistir, en ayudar, hermano. Un día le tenemos que dar cuenta a Dios, hermano, por qué no le hicimos. Y déjeme decirle que si vamos a usar la razón de que, no, pues es que Pepe malgastó el dinero, pues déjeme decirle, eso no tiene ningún valor en la presencia de Dios. Porque entonces estaba siguiendo a Pepe. Voy a usar ese nombre, ¿ok? Estaba siguiendo a Pepe y no estaba siguiendo al que te dio la vida eterna, Jesucristo. Pero pensamos que somos sabios nosotros, ¿verdad? ¿Ok? También están aquellos que predican que el hombre es Dios, hermano. Bueno, ya le hablé de esa, ¿verdad? Basándose en la premisa de que yo soy el que soy, apropiándose así del nombre que Dios reveló a Moisés, hermano, para indicar quién lo enviaba. El hombre pretende hacer Dios también. Y déjame decirle, ya cuando llega a ese punto, hermano, tengan cuidado porque el infierno lo está esperando, ¿ok? Es lo único que le puedo decir. En algunas de las predicaciones actuales, hermano, ya no se hace el llamado al arrepentimiento, hermano, ni a llevar una vida santa ante el Dios Todopoderoso, hermano. No, yo sé que unos cristianos no pueden decir, ay, pues no tenemos que oírlo todos los domingos. Álgame, porque tenemos que oír el arrepentimiento todos los domingos, todos los miércoles, todo el tiempo que nos congregamos. Bueno, ¿sabe por qué lo llamo? Y yo creo porque Dios quiere que lo repitamos, hermano. Porque muy fácil se nos olvidan las cosas. Y yo te lo puedo comprobar 100%. ¿Ok? Y se lo voy a comprobar ahorita. Damos un mensaje. Damos los anuncios, ¿ok? Damos los anuncios, nuestros hermanos dan los anuncios de lo que está por venir, qué es lo que va a acontecer. Y después, al poquito tiempo, hermano, yo no sabía que iban a ver esas cosas en la iglesia. Y ahí estaba sentado, ¿ok? Ahí estaba sentado cuando estaban diciendo el anuncio. Yo no sabía que eso iba a ver en la iglesia. ¿Ve? Y estoy 100% seguro. Por eso Dios quiere que no se les olvide a uno, hermano. Porque somos de aquellos que no se nos va a olvidar, cuando andamos perdidos de ir a la chancla, ¿verdad? Eso nunca se que Dios ni lo permite, que se me va a olvidar que tengo que ir a la chancla. ¿Ok? No se me va a olvidar que tengo que ir a la tienda, no, a gastar dinero, no, eso no se me va a olvidar. Pero sí se me va a olvidar vivir una vida santa delante de Dios, porque eso no es muy importante. Bueno, perdóneme, hermano.
Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y si Pablo está advirtiendo a la iglesia, hermano, sobre lo que iba a suceder en el futuro, y exhortándole a mantenerse vigilante debido a los falsos maestros y profetas que desviarán a las personas, hermano, a los cristianos. De cierto, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, hermano. Y de cierto, hoy vemos que muchos se preocupan más, hermano, por sí mismos que por su relación con Cristo. Yo no sé cómo lo vea uno, ¿verdad? Pero, bueno, usted ve lo que acontece. En los videos usted ve muchas cosas que acontecen en la iglesia, hermano. Unas se ven muy apropiadas y otras se ven ¿están locos o qué? ¿O van para la discoteca o qué? Uno ve de todo, hermano. No es que anda buscando uno ver, hermano, y tampoco anda uno buscando criticar, hermano, pero las cosas están en plano juano, como diría uno, hermano. ¿Cómo vas a evitar a no ver, hermano, lo que está pasando? Pero es cierto que creo que nuestro Señor Jesucristo, hermano, describió a este tipo de personas cuando los mencionó como la semilla que cayó entre espinos, hermano. Es cierto, en Lucas capítulo 8, versículo 14 dice: y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de la riqueza y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto en sus vidas, hermano. No produce ningún fruto para Cristo en sus vidas, hermano. Son personas que escuchan la palabra de Dios, pero están ahogados por las preocupaciones, la riqueza, los placeres de esta vida, que los impide contribuir al reino de Dios, hermano. Eso es lo que dijo Cristo, hermano. Usted no me cree, lee esa escritura y lea las demás también que van junto con esa, hermano. Y uno se da cuenta de lo que Dios quiere revelarle a la vida de su pueblo, hermano, a su iglesia. De cierto, esta multitud de gente, hermano, aún de cual hemos leído, hermano, aún tiene una apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. ¿Usted cree que, póngase a pensar, ok, esto no es una crítica, pero una observación, ok? ¿Usted cree, hermano, que una persona que declara ser cristiano, ¿ok?, que declara ser seguidor de Jesucristo, ¿ok?, y tiene una boca, hermano, que, bueno, ¿cómo se lo diría? Bueno, en inglés dice un cesspool, ¿ok?, como un toilet. Bueno, usted sabe cuando decimos de toilet, ¿verdad? ¿Okay? Que tiene una boca, hermano, que las palabras que salen de esa boca, de cierto, vienen del corazón, hermano. ¿Usted cree que esa persona va a entrar al cielo, hermano? ¿Habrá justificación por nosotros hablar en esa manera, hermano? En tratando de defender el evangelio de Jesucristo, hermano. ¿En cuántas ocasiones, hermano, está escrita en la Biblia donde Cristo habló malas palabras, hermano, para hacer su punto? En ninguna. Entonces nosotros tomamos, yo creo, esa oportunidad, ese derecho o esa autoridad de que pensamos que nosotros podemos hablar así, hermano, al cabo que no importa. Pero de cierto, esto también, hermano, los que serán participantes de la apostasía, aún serán falsos profetas, falsos maestros, que engañan al pueblo de Dios mientras falsas profecías, por medio de las falsas profecías y por medio de las falsas enseñanzas, hermano.
Hay aquellos que enseñan, hermano, aun si su ser querido se ha muerto, y entonces, y la gente cree, hermano, ¿ok? Si su ser querido ha muerto y usted quiere asegurarse que entró al cielo, pues entonces, todo lo que tiene que hacer en aquel tiempo, hermano, lo que leí, ¿ok? En una ocasión usted lo que tenía que hacer es pagar $2,500. Usted se bautizaba por esa persona y esa aseguraba que la persona que ya tenía tiempo de estar muerta, sea su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, quien sea, lo que sea, que le iba a asegurar entrar al cielo, hermano. Una falsedad, hermano. Nada de cierto todo lo que le están haciendo, y ya lo engañaron y le robaron $2,500 o $10,000, sería el costo, hermano, que le cobraran a la persona. Estas cosas existen, hermano. Aún, sabemos también no hay nada malo, hermano, honrar a una persona que ha fallecido, ¿ok? No hay nada malo de pasar tiempo delante de Dios, hermano, reflexionando en cosas. Pero, hermano, nosotros pretendiendo que nosotros tenemos el poder de una persona, hermano, que no quería nada que ver con Dios, no quería nada que ver con Cristo, y ahora estás aventando unas oraciones y prendiendo velas y pensando que eso les va a ayudar a llegar a Cristo, hermano. Estamos ignorantes, hermano, es lo único que le puedo decir. Estamos ignorantes porque no leemos la Biblia, hermano. Si leyéramos la Biblia nos damos cuenta que cuando uno muere, ahí se acabó el asunto, hermano. Ya no hay sofis, hay sorry, no hay nada de eso, hermano. Cuando uno muere, su futuro, su eternidad está sellada, hermano, eternamente. De cierto, no nos dejemos engañar porque Jesús dijo que todos los que profesan conocerlo entrarán al reino de Dios, hermano, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios, no todo el que profesa, hermano. Tito 1:16 nos dice: profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobadores para toda buena obra. Yo sé que en ocasiones es medio difícil uno creer estas cosas, hermano. Y en ocasiones también es medio difícil saber si la persona, aún que te está dando lo que te está dando, hermano, es verdad o no es verdad. Pero por eso Dios nos ha dado del Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir, hermano, entre lo que es de Dios y lo que es del hombre, hermano. Y aún todo aquello que te dice que tú eres Dios y todo aquello que no te lleva, hermano, a que conozcas a Cristo más o que no te lleva al arrepentimiento, de cierto, hermano. Eso viene del hombre o viene del otro, hermano. Pero todo aquel que te busca, hermano, y te anima y te dice, uno tiene que buscar de Dios, hermano, y depender solamente de Dios. Usted sabe que el enemigo no te va a decir esas cosas, hermano. El diablo no te va a decir que te acerques más a Dios. El diablo te va a decir que seas religioso. Él no te va a decir que aún te arrepientas de las maldades de la vida. No, él te va a decir, véngate, haz tu venganza. Amén, hermano. Seamos sabios y conozcamos lo que Dios espera de uno, hermano. Y de cierto, al fin de todo, hermano, lo que hacemos sea bueno, que de cierto agrademos a Dios, hermano, con nuestras vidas. Porque Él es el único que uno tiene que agradar, hermano. Entre lo bueno, entre lo malo, que uno nunca deje, hermano, de servirle fielmente a Dios. Porque esta lista, esta grande lista de todas estas personas, hermano, no son varones, hermano, solamente, son mujeres también. Son adultos, son jóvenes, son niños, hermano, los que se encuentran en esta lista, hermano.
Son todos aquellos que han llegado al conocimiento del bueno y de lo bueno y de lo malo, hermano. Esos son los que Pablo le llama que son estos participantes, participando en estas cosas que uno no debe, hermano. Pero sí, de cierto, lo crea uno o no lo crea, hermano. Si uno no cuida su relación con Jesucristo, uno mismo puede cometer la apostasía de cual está hablando la palabra de Dios, hermano. Y de cierto, cuando le leen Hebreos, hermano, de cierto dice ahí que es muy difícil de aquellos que han aprobado del poder de Dios, de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo, que a un hermano se regresen para atrás, como el cerdo, hermano, como el cerdo de que habla Cristo, que dice, toman el cerdo, lo lavan y lo bañan y lo perfumean, hermano, pero tan pronto que lo sueltas, aún en su chiquero allí, hermano, regrese para atrás al lodo, a ensuciarte, hermano. Que no seamos nosotros igual, hermano, de que Cristo nos ha lavado con su sangre poderosa y nosotros buscamos todavía andar en la iniquidad, vivir una vida pecaminosa delante de Dios, pensando que Dios es amor y Dios conoce mi vida y Dios me tiene que perdonar, hermano. No seamos engañados. Porque cuando uno sabe, hermano, entonces uno tiene un precio que pagar. Que sean nuestros últimos días, hermanos, definidos por la eternidad en cual queremos entrar. De entrar en esa eternidad con Cristo para siempre, hermano. De cierto, no tenemos que tener temor, hermano. No tenemos que tener temor. Si uno busca de Dios y uno busca servirle fielmente a Dios, hermano, no hay que tener temor, sino siga uno viviendo su vida para Cristo. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Padre eterno, le damos gracias. Le bendecimos, exaltamos su santo, poderoso nombre, Dios mío. Y le damos gracias por el grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros, bendito Padre. Que de cierto, por medio de su palabra, bendito Dios, usted nos da las advertencias en cual tenemos que oír, bendito Padre. Y tenemos que evitar en nuestras vidas, eterno Dios. Dios mío, le rogamos que su Santo Espíritu que muere en uno, bendito Padre, nos ayude, nos siga fortaleciendo, nos siga enseñando el camino en cual debemos de quedarnos, bendito Padre, en ese camino en cual tú nos has puesto, mi Señor Jesucristo. Le ruego, eterno Dios, que su sangre poderosa, mi Cristo, nos siga lavando día tras día, bendito Padre. Y que de cierto su Santo Espíritu, Dios mío, a un Santo Padre cuando le paguemos, Dios mío, y venga esa convicción sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, que siempre haya ese arrepentimiento, que haya una sanidad, una restauración espiritual en nuestras vidas, bendito Dios. Padre, somos sus hijos. Y usted conoce el futuro de cada uno de nosotros, bendito Padre. Usted sabe, eterno Dios, si cada uno de nosotros presentes, Dios mío, que todavía estamos vivos en este planeta, bendito Dios, que declaramos ser cristianos, bendito Padre. Usted sabe si nosotros vamos a permanecer hasta el fin o si no vamos a dejar de servirle a usted y vamos a cometer apostasía en nuestra vida, Padre. Yo le ruego, líbrenos, eterno Dios. Líbrenos de todo aquello que nos robaría de nuestra relación con usted. Líbrenos, eterno Dios todopoderoso, de todas esas cosas, bendito Padre, que están en este mundo y que están por venir en este mundo, bendito Dios. Que siempre tengamos
esa confianza, esa fe, esa esperanza en usted, mi Señor Jesucristo, que no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el gobierno, que siempre vamos a creer y estar seguros que su palabra, a un santo Dios, lo que está escrito es palabra de verdad, eterno Dios. En tus manos estamos, bendito Padre, y le damos gracias. Que de su mano su palabra declara, nadie lo puede quitar a uno. Esa es nuestra confianza, que buscamos de usted, que esperamos en usted, que creemos en usted, mi Señor Jesucristo, aleluya. Que de cierto usted es el Salvador del mundo, que usted es el Hijo de Dios, que usted ha venido a darnos vida eterna, que usted ha derramado su sangre para borrar nuestros pecados, que de cierto, mi Señor Jesucristo, sin usted nosotros no somos nadie. So, bendíganos una vez más en este día, Padre, y que cumplamos su propósito en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pidamos, aleluya. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, amén. Dios les bendiga.